Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Feliz Pascua de Pentecostés. En este domingo grande celebramos que el Espíritu Santo ha sido derramado. La Iglesia naciente, en su unidad y diversidad, anuncia al mundo que Cristo ha resucitado, impulsada por el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos este Espíritu que nos vivifica, que nos anima, que nos trae todos esos dones de consejo, de ciencia. Son los dones que nos hacen en la vida cristiana vivir, adorar a Dios, amar al hermano, anunciar el Evangelio, vivir unidos. Pentecostés, lo habló mucho de esto Benedicto, es la imagen de la Iglesia o la realidad de la Iglesia en su unidad y en su diversidad. Perfectamente compatibles, la unidad, la comunión con la diversidad. Hoy nos tenemos que felicitar y, sobre todo, rezar y pedir mucho que el Espíritu Santo nos asista, nos mueva, nos dé acierto en nuestras decisiones, en nuestro trabajo pastoral y apostólico en la Iglesia. Hoy es la jornada del apostolado seglar. Pues para todos, al concluir hoy la Pascua de este año, feliz Pascua de Pentecostés. En nuestro programa hoy vamos a hablar de una realidad importante. Contamos en nuestra diócesis con uno de los mayores expertos del mundo, de esta realidad que os cuento, que es la realidad del Islam, del mundo musulmán. En muchas realidades, sobre todo de la Ribera de Navarra, también ya se están contando con mezquitas, hay problemas mundiales, en fin. Y para ello vamos a hablar, como digo, con uno de los mayores expertos del mundo que tenemos en nuestra diócesis, navarro, de Irañeta, padre Justo Lacunza, padre Blanco. Buenos días, Justo. Buenos días. Bueno, el tema es amplísimo, que nos daría para mucho. Pero es bueno que la gente se asome un poco a esta realidad, porque ha habido momentos en la historia en los que pues, mucha gente se ha interrogado, se ha preguntado sobre el tema del Islam y sobre el tema musulmán. Pero hablando de tu persona, ¿no? Padre Blanco, con vocación misionera, que creo que empieza en Tanzania, ¿cómo acaba como uno de los mayores expertos en Islam? Pues es una cosa muy sencilla y yo lo cuento a través de un viaje. La noche del 12 al 13 de octubre de 1969, yo cogía un avión en el aeropuerto principal Heathrow en Londres, en un avión Comet. Tenía el último asiento en ese avión. Aterrizamos en Libia y allí vi rodeado de soldados, cosa que entendería más allá en 1976 cuando trabajé en Libia. Este avión me llevó hasta Entebbe. En Entebbe me pidieron que me quedara hasta la tarde por diferentes motivos, debido a mi pasaporte, y entonces de allí en un avión Penta viajé hasta Tabora y la primera imagen que tengo es de un grupo de musulmanes en este aeropuerto que era una pista sencillamente de tierra y polvo, los sayales de estos musulmanes. Entonces en la ciudad de Tabora, donde yo comencé a estudiar la lengua suajili, entre otras lenguas que estudiaré más tarde, pues vi un ambiente totalmente musulmán. Y ya más allá fui a la diócesis de Kigoma, en la parte occidental, junto al lago Tanganyika, y allí me di cuenta que en la ciudad de Ujiji y Kigoma, donde yo estaba, la mayor parte de la gente era musulmana. Ujiji será un lugar histórico y legendario porque allí se encontró Livingstone con Stanley. Y entonces ahí me di cuenta que era necesario estudiar a fondo el Islam. Y yo me había hecho ya la idea de que sin el estudio del Islam sería muy difícil hacer un apostolado válido, basado en la realidad y fundamental para toda la labor de la Iglesia, la labor de la enseñanza, la labor de los contactos, de las relaciones. Y fue en ese sitio donde yo cogí el gusto, por decirlo así, por interesarme por tres aspectos: las tradiciones, en segundo lugar las religiones presentes y en tercer lugar cuáles eran los futuros desarrollos de esos tres aspectos. Y esto me llevó después de 5 años, me llevó a estudiar, ya que prácticamente me forzaron a hacer los estudios islámicos, cosa que yo no
En un principio era muy reacio. Después me metí de lleno, haciendo el diploma, la licenciatura, más tarde en la Universidad de Londres el máster de filosofía en estudios africanos y después el doctorado en lenguas y culturas africanas con especialidad en el Islam del África Oriental y las lenguas africanas. Ese es un breve reasunto o una breve síntesis del comienzo de mis estudios y del comienzo de mi preparación para llegar donde he llegado hoy en día. Te hemos puesto como título, podría muchos, rector emérito del Instituto Pontificio de Estudios Árabes Islámicos. Este fue fundado en 1926 y el Papa Pablo VI, después del concilio en 1964, quiso traerlo a Roma y lo trajo, porque el argumento de Pablo VI era muy sencillo. Ahora que nos abrimos al mundo del Islam y a los musulmanes, necesitamos una institución del más alto nivel para poder gestionar los estudios, las publicaciones, las relaciones, los contactos, lo que hoy tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco llaman diálogo con los musulmanes. Entonces, ahí hice yo mis estudios, después fui director de estudios y más tarde fui rector en conjunto, la dirección de estudios y el rectorado fueron 13 años. 13 años. Que quizás siendo rector fue los momentos más difíciles, ya que me tocó el ataque a las Torres Gemelas. Claro. Sé lo que es tener un teléfono bajo control día y noche. Sé lo que son las amenazas de muchísimos frentes. Sé lo que significa los atentados, habiendo, por así decirlo, evitado la muerte en 3 atentados, uno en un avión, el otro el atentado en Londres y el otro a través de un envenenamiento. Entonces, pues eso ha hecho que no tenga miedo, tengo muchas dudas, pero no tengo miedo. Y por lo tanto esto me ha llevado a profundizar tremendamente el Islam y las comunidades musulmanas prácticamente en 37 países donde he hecho investigación sobre el Islam. Por hacer una pregunta, bueno, y que puedas responder y que la gente se haga una idea sencilla. Cuando hablamos de Islam, ¿de qué estamos hablando? Sabemos que es una religión, pero bueno, ¿cómo definirías el Islam? Pues yo lo defino con 4 palabras muy sencillas. Religión, Estado, sociedad, ley. Religión basada en un texto sagrado que es el Corán, el conjunto de las revelaciones de Dios para los musulmanes, en 114 capítulos. De ahí nace una tradición y entonces esa tradición se transmite de generación en generación. Desde el año 622 de la era cristiana correspondiente al año 1 del calendario islámico. El segundo aspecto es el Estado. Hemos pasado del califato, es decir, de la gestión de las comunidades musulmanas, a los estados actuales, 194 estados. Algunos de ellos, como los estados musulmanes, árabes, todos tienen la ley islámica como la ley del Estado. Algunos de los países musulmanes, el más grande, Indonesia, no tiene la ley islámica como ley del Estado. El tercer elemento es sociedad. Los musulmanes están divididos en multitud de sociedades musulmanas o de sociedades islámicas, conocidas por su diversidad cultural religiosa, por su diversidad lingüística, por su diversidad geográfica y por su diversidad geopolítica. El tercer elemento es lo que se llama, si queremos, la ley. La ley está basada en 2 principios muy sencillos, el Corán por una parte y la tradición musulmana por otra. O sea, todo este conjunto de esas 4 palabras, religión, sociedad, Estado y ley, forman, por decirlo así, el Islam. Muy clarificado. Vamos a entrar un poco más en el Islam de hoy, pero vamos a ver ahora un vídeo que hace referencia a este día de Pentecostés.
Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dice: «La paz sea con vosotros». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. De nuevo les dijo: «La paz sea con vosotros. Como me envió el Padre, así os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dice: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos». En este día grande de Pentecostés estamos con Justo Lacunza, Padre Blanco, Navarro y uno de los mayores expertos del mundo en Islam. Nos has definido justo un poco cómo es cómo definiríamos el Islam con esas 4 grandes palabras. Por avanzar bueno, pues nuestro programa es así limitado, pero por entrar en cosas, ¿en qué situación está el Islam hoy? ¿Crece? ¿Decrece? En Navarra estamos viendo, bueno, pues que hay mezquitas. Bueno, ¿cómo es la situación actual? Yo creo que hay que mirar bajo 3 puntos de vista al Islam en la actualidad, en el mundo contemporáneo de nuestra época, es decir, en mayo del 2021. El primer aspecto es que el globo terráqueo, como decía el maestro en mi escuela, está dividido en 194 estados independientes. Entonces esa es una realidad que no la podemos perder de vista. El Islam hay que encuadrarlo dentro de los estados independientes, de las naciones independientes, con su constitución, sus tradiciones, su lengua nacional, su división administrativa, provincias, regiones, autonomías. El segundo aspecto es que cada país pone, por decirlo así, un sello especial a la forma como quieren vivir el Islam. Y esto depende de las tendencias. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en Arabia Saudí es la tendencia suní, es decir, los ortodoxos, pero con una edición particular que es el Islam wahabí o salafí, es decir, la fidelidad a los antepasados. Sin embargo, en la República Islámica de Irán, desde el 1979, tenemos el Islam chií, es decir, el Islam definido por los ortodoxos como herético. Pero sin embargo, ese es el auténtico Islam en la República Islámica del Irán, que tiene sus escuelas de teología, tiene sus escuelas jurídicas, tiene su constitución y tiene lo que esa constitución dice en el artículo 13 sobre los cristianos, que puede ser muy interesante. Dice textualmente que los iraníes cristianos, o mejor dicho, los cristianos, judíos y zoroastros iraníes, tienen la libertad religiosa. Es muy interesante porque esa libertad religiosa no es en el vacío, sino que está centrada dentro de un país concreto. Otro país, Indonesia, no tiene la ley islámica como la ley del Estado, a pesar de que es el mayor país bajo el número de musulmanes en el mundo. Entonces hay un tercer aspecto que es importantísimo, son las tendencias. Y actualmente desde 1980, o mejor dicho del 79, tenemos 3 tendencias importantes. Una, la tendencia suní, los ortodoxos por decirlo así, la tendencia chií, por decirlo así, los denominados que han salido del cauce central del Islam. Y luego tenemos los movimientos islamistas identificados en la actualidad con 2 tendencias importantes, Al-Qaeda y luego el Estado Islámico. Y esas tendencias son una realidad que están presentes en los 194 países del mundo. Más en concreto en Navarra tenemos 3 aspectos que a mi modo de ver y mi parecer son los más importantes. La cuestión del liderazgo, la cuestión de las mezquitas y luego la cuestión de las tendencias o corrientes islámicas. En el liderazgo tenemos los imames, pero muchas veces lo que nos falta es la preparación de esos imames
que no están capacitados para dirigir la comunidad musulmana, porque el estudio del Islam requiere no solamente tiempo, requiere esfuerzo, requiere exámenes, requiere tener una familiaridad con lo que significa el Islam. Algunos de nosotros, como en mi caso, yo he tenido la suerte o quizás el peso de gastar 8 años de mi vida para entender lo que es el Islam en sus diversas fracciones y cómo ese Islam está metido dentro de los países árabes, los países asiáticos, los países africanos, los países europeos, los países de Sudamérica y los países de América del Norte. El segundo aspecto del liderazgo son las mezquitas. Ya en 1917 había en Navarra 34 mezquitas y ahora son más numerosas. Algunos de los grandes pueblos de Navarra, como puede ser Corella, Marcilla, Milagro, Caparroso, Valtierra, Cadreita y otros muchos, tienen sus propias mezquitas. Y aquí se pone un problema. A mí me causa una especie de interrogante cuando oigo decir lo siguiente: locales transformados en mezquitas. Digo, un local no se puede transformar en mezquita así por las buenas. Hay una parte administrativa, hay una parte sanitaria, hay una parte de seguridad, hay una parte que se exige a todos los edificios públicos, como pueden ser los baños, como puede ser la seguridad, como pueden ser los antiincendios, como pueden ser las medidas sanitarias. Y el tercer aspecto son las corrientes. No todos los musulmanes que viven en Navarra, que son un poco menos de 30.000, según el censo de enero del 2021, sobre una población de 661.000 y algo ciudadanos y ciudadanas que tenemos en Navarra. Entonces hay diferentes tendencias. Los marroquíes tienen una tendencia que es diversa de los musulmanes que vienen, por ejemplo, del Senegal o del Malí o de otras partes de África, o tendencias que son diferentes de los musulmanes que vienen de la India o del Bangladesh. Entonces hay que estudiar esas tendencias para ver a ver de qué pie cojean, por decirlo así, o cuál es la tendencia. Entonces después hay otro problema muy del cual tenemos que ser muy conscientes. Desde junio del 2015, el Estado español destinó algo más de 3.000 agentes para que velaran por la seguridad, porque el terrorismo estaba presente en los países musulmanes y en los países árabes y en los países europeos, es decir, a escala mundial. Entonces aquí hay dos cosas que son importantes. Por una parte, Al-Qaeda sembró miles de células en el mundo. Y esto vas a ver, yo descubrí un texto fundador de Al-Qaeda, fechado el 23 de febrero de 1996, que era su título, Declaración de guerra contra los judíos, los cruzados, los cristianos y los americanos. Entonces ese gran texto, que fue el texto fundador, llevó, por decirlo así, al ataque a las Torres Gemelas. Y a partir de ese momento se difundió el Islam de Osama Bin Laden, que murió en 2011, el 2 de mayo. Se difundió a través de todo el mundo y hemos tenido docenas de atentados en el mundo. La segunda tendencia es el Estado Islámico, que ha traído por la calle de la amargura a la República Árabe de Siria, desde el 2011 prácticamente. En el 2014 tenemos que al-Baghdadi se proclama califa y lo hace en una fecha muy significativa. Lo hizo el 29 de junio, que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, los dos pilares, por decirlo así, del Evangelio y de la Iglesia. Y entonces ahí hubo, por decirlo así, una declaración de guerra a los líderes de la Iglesia Católica. A mí me cuesta mucho decirlo esto y lo digo con grande amargura, pero esa es la realidad. Entonces yo estoy lejos de condenar, no es mi papel condenar a nadie, pero es mi papel también el informar. La información, el conocimiento, el análisis son elementos esenciales para poder entender, si queremos, en Navarra esos tres aspectos: el liderazgo,
las mezquitas y la enseñanza que se hace en las mezquitas, y después las corrientes diversas que tenemos en la plataforma de que podemos decir en la autonomía foral de Navarra. Bueno, nos quedan 5 minutos de programa, pero te hago una pregunta importante, porque ya ves que bueno, eres un experto del mundo y evidentemente has tocado ya el tema del terrorismo, las relaciones hoy del musulmán con la Iglesia Católica. Bueno, habría que coger cada estado y ver exactamente cómo se arreglan esas relaciones. Digo arreglar, porque muchas veces los arreglos son importantes. Lo importante no es el reciclar, que tiene su importancia. Lo importante es la reutilización de lo que tenemos, los instrumentos que tiene la Iglesia para construir puentes, para arreglar las relaciones, para suavizar el tono de nuestras declaraciones, para entablar unas relaciones que sean sanas, honradas, no relaciones en las que sencillamente se tira la piedra y se esconde la mano, sino relaciones en la verdad, relaciones en el conocimiento, relaciones en la convivencia, porque todos tenemos sencillamente necesidad de los otros. El 99,999% de musulmanes, hindúes, budistas, paganos, católicos, cristianos, ortodoxos, comunistas, marxistas, laicos, seculares y todas las categorías que queramos en el mundo, tenemos un denominador común. Y menciono algunos aspectos de ese denominador común. Nos cansamos, comemos, tenemos nuestras necesidades, dormimos, soñamos, nos ponemos enfermos, nos duelen las tripas, nos duele la cabeza, nos cansamos, cambiamos de calzado, nos quitamos los calcetines, nos ponemos los zapatos, las sandalias o las alpargatas, nos ponemos el sombrero, la camisa, la camiseta, la chaqueta, el burnús, el sayal, todo lo que queramos. Entonces tenemos que buscar espacios de conocimiento y espacios de relaciones. Yo no me puedo relacionar con los musulmanes de Cádiz, porque yo no vivo ahora en Cádiz, vivo en Pamplona. Por lo tanto, tengo que estar abierto a esa realidad del Islam, que está, por decirlo así, identificada en las personas de los musulmanes. Y entonces esto lo puedo hacer de muchas maneras. El estudio, la preocupación, el aprendizaje, la escucha, el análisis. Y entonces aquí entran en juego no solamente la Iglesia, sino también las instituciones, a todos los niveles. El ayuntamiento, los municipios, los valles, las cendeas, el gobierno, el parlamento, claro, las consejerías. O sea, no hay un espacio en el que no exista esa necesidad de la convivencia entre las personas que somos diferentes, en este caso los musulmanes, pero podría tratarse de los budistas en Aizcorbe, o podría tratarse de los laicos en otra parte de Navarra. Sí. Por lo tanto, ese deseo de la convivencia es fundamental. Yo prefiero no tener razón y evitar un accidente que tener razón y darme contra un poste. Claro, entonces, yo creo que esa idea de diálogo y de construcción y de reutilización, ese poder tremendo que tenemos a nivel de la enseñanza. La Iglesia es la multinacional del saber en todos los aspectos. No nos gana nadie a nivel de la educación, de las instituciones de educación, de las universidades, colegios, escuelas. Y entonces tenemos que utilizar todo ese bagaje enorme de conocimiento, de tradición, de educación, de ponernos al día para trabajar en lo que Benedicto XVI y el Papa Francisco dicen: bueno, vamos a construir el diálogo de la convivencia, el diálogo del entendimiento, el diálogo de mirar a los otros con benevolencia, pero también con verdad. Pues muchísimas gracias, Justo. Gracias a vosotros. Te traeremos más, porque el tema es amplio y muy necesario estar bien informados sobre esta realidad, que el Espíritu Santo también haga su labor en todo Vamos a dejarle a Dios que haga su trabajo. Nosotros el nuestro. En este día grande de Pentecostés. Muchísimas gracias, Justo. Gracias a ti. Pues nada más, feliz fiesta de Pentecostés para todos y que, como decimos, el Espíritu Santo haga también su obra en esta humanidad. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.